Ok, sí estoy completamente de acuerdo con Anthony Zavala en que en una tendencia convencional se privilegia el contenido disciplinar en el currículo como lo prioritario, como aquello que es trascendente o importante. Están todos los desempeños psicopedagógicos o de habilidades y de actitudes. Y finalmente, lo actitudinal es lo que se deja al final cuando es de donde partimos para construir un proceso de formación, si es que entendemos que el fin último de la educación, según Julio César Arboleda, según Tuirán, el propio Tardif, y yo misma estoy convencida de ello, el fin último de la educación es la formación de los sujetos. Un proceso mucho más complejo. Ahora, hablar del currículo oculto significa, en primer lugar, hablar de una propiedad del currículo, no es que se trate de una modalidad distinta del currículo. El currículo oculto está permanentemente incluido en un currículo expreso, en un currículo oficial, en un currículo real, en un currículo vivido, en un currículo logrado y subsumido en ellos está el currículo oculto. Es decir, no somos capaces de trabajar en el currículo oculto porque el currículo oculto está más referido a toda la representación simbólica que tiene el propio currículo frente al análisis pedagógico que él se hace, frente al poder ideológico que tiene el currículo, frente a la manifestación de poder y de autoridad, que es lo que representa. Digamos que el currículo oculto es una abstracción de las propiedades del currículo. Yo creo que se puede trabajar desde el currículo real, que es el que el profesor y los estudiantes viven en el aula, en la planeación didáctica para el aula, no para la institución, en la que cuentas con cierto margen de maniobra para poder trabajar en esa planeación didáctica estas estrategias de experiencias, técnicas y tácticas que van a poder hacer más vivo el currículo en la medida en que empiezas por trabajarlo justo al revés. Primero por las actitudes, es decir, el proceso de formación significa potencializar las posibilidades del estudiante, no solo en términos de conocimiento, sino también en términos de interacción humana. Si entendemos que el principio de la formación es la otredad, es decir, el formar al estudiante para los otros, con los otros, en los otros y desde los otros, entonces lo primero que tendríamos que trabajar serían las actitudes. Después tendríamos que trabajar la parte, pues sí, de los contenidos disciplinares, porque no significa que te deshagas de la disciplina, significa que la disciplina se orienta a la formación de los sujetos, a entender que el contenido disciplinar que tú trabajas no tiene que ver con su posibilidad de capitalización en términos de mercantilización de la profesión, sino que más bien tiene que ver con aquella posibilidad que te da ese contenido de brindarlo al otro, de apoyar al otro y de estar con ese otro. Entonces, yo creo que es más bien en esta parte expresa en la que el contenido tiene que ver con la posibilidad de potencializar al otro. Me parece que la planeación didáctica, el currículo expreso sí, el currículo vivido también, no el currículo oficial porque el oficial ya trae un montón de cosas establecidas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la educación primaria donde viene ya todo prescrito. En estos casos el profesor se limita a ejecutar y en algunos casos a improvisar algunas condiciones específicas para el aula en virtud de que no se adecúan a la posibilidad de los propios estudiantes. En el caso de los niveles medio superior y superior tenemos un poco más de margen, como te decía, en el sentido de que podemos no solo modificar, sino transformar el sentido mismo de los quehaceres áulicos, ¿no? Trascender el contenido para trabajar primero la parte de las actitudes, ¿no? Un poco es el cuestionamiento que he hecho yo con las tesis de maestría de Madems,
Pues en el sentido de que no me interesa que les dicten tanto. No se trata de verter un contenido que es absolutamente ajeno a los estudiantes, sino más bien buscar las alternativas que nos permitan acercar el conocimiento en términos de significación, sobre todo de un proceso de interiorización, que no es mecánico. La interiorización significa mucho más que apropiarse de un saber. La interiorización significa adquirir conciencia de ese saber y de cómo ese saber contribuye con los otros desde la propiedad del sujeto. Es un proceso mucho más complejo. Entonces yo apostaría más a eso. De cualquier forma, el currículo oculto está ahí, es inmanente, pero es omnipresente. En todas las formas del currículo va a estar presente la autoridad institucional, la autoridad educativa y el sentido de poder, diría Foucault, ¿no? En términos de educación.